Quizá el eslogan más popular a la hora de anunciar una clase de Tai Chi es describirlo como el arte de la relajación. Pero, ¿qué significa realmente esto? Hay un error de concepto a la hora de interpretar esta frase. Vivimos en un mundo estresante tratando de cumplir en todo momento expectativas. Estamos presionados por la vida familiar, laboral, situación social y económica y buscamos un contrapunto que nos compense, que nos dé un tiempo para nosotros, para relajarnos y disfrutar, olvidándonos de todo. Según empezamos a practicar, parece que lo que encontramos confirma lo que pensábamos. Cuando hacemos nuestras formas, baja el ritmo, respiramos tranquilos, se calma la mente y vemos que realmente me relajo haciendo las formas. Pero según vamos profundizando en la disciplina, aparece la práctica del empuje de manos, del Ta Shou, de las formas de parejas, las armas, y descubrimos que el arte de la relajación realmente es aprender a relajarte bajo la presión, bajo una situación de urgencia o ante una amenaza. Los ejercicios que se plantean en clase nos sirven para enfrentarnos a situaciones de emergencia controladas y seguras. Según adquirimos destreza, se va integrando con ejercicios más complejos que implica hacer cosas a pie móvil, aumentar la incertidumbre dando grados de libertad o aumentar el nivel de emergencia subiendo la intensidad, pero siempre con el objetivo de encontrar una estructura relajada bajo la presión. Parte del aprendizaje es dejar que nos muevan y aguantar que nos golpeen sin perder la confianza en nuestra habilidad para recibir. La meta no es relajarse para compensar lo que nos pasa en la vida, sino aprender a relajarse bajo las condiciones que me presente la vida. Es un hecho innegable que la vida nos va a golpear y la cuestión es cómo poder estar ahí, aceptarlo y moverme con ello. Si luchas y resistes todo el tiempo o si evitas o pospones siempre el conflicto, solo será cuestión de tiempo que te acabe superando. En algún momento hay que encajar el golpe. La clave está en tener las habilidades que nos permitan poder sacar partido a ese contacto y esto solo lo podemos hacer a través de un uso correcto de los principios sobre una estructura relajada. Esta manera de pensar va más allá del combate. Nos lleva hasta los niveles más profundos del crecimiento personal. Nos pone en el camino a la iluminación. El crecimiento personal no se basa en huir de la vida o encontrar situaciones perfectamente aisladas en las que poder ser un Buda, sino ser capaz de mantener tu centro en medio del matrimonio, en cuestiones laborales o en medio de una crisis social, política o económica. La iluminación la alcanzaremos cuando mantengamos nuestro centro en medio del caos total. Esta es la gran lección que podemos aprender sobre el arte de la relajación. Conocer nuestras fortalezas y debilidades, aprender a confiar en los principios y por ello ser capaces de relajarnos en el caos.